columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Muy bien, bienvenidos hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar y vamos a leer Mateo 10. Lo empezamos en el versículo 2, por favor, hermano. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, que es Natanael, Tomás, que hoy en la mañana lo vimos y finalizamos. Y ahora nos toca ver a Mateo, y dice ahí Mateo el publicano, reconociendo su condición. ¿Podemos hacer una oración, hermanos? Señor, te doy gracias por esta noche, gracias por que en tu voluntad, en tu misericordia, nos permites congregarnos una vez más, Señor. Te ruego, Padre, por favor, que tu palabra, que la predicación, Señor, de tu evangelio, la enseñanza, Señor, pueda ser clara. Ayúdame a expresarme, ayúdame a hablar. Y, Señor, que todo esto que hemos escuchado, que estamos escuchando de los apóstoles, que podamos aprender de cada uno de ellos, Señor. Hay actitudes dignas de imitar, aunque también hay acciones, Señor, dignas de evitar. Te rogamos, Señor, que podamos aprender de estas vidas, que fueron hombres comunes y corrientes. Así también, Señor, nosotros. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hemos visto hasta ahora, uno de los hechos que sobresalen en la vida de los 12 apóstoles es cuán sencillos y poco refinados eran. Cuando Jesús los encontró a los 12, con la excepción de Judas Iscariote, eran de Galilea. ¿Y qué fama tenían los de Galilea? ¿Recuerdan? La fama que había en ellos, eran gente vulgar, eran gente corriente. Toda esa región era predominante, rural, y estaba formada por pequeñas villas, por pequeñas aldeas, por pueblecitos, podemos decir. Su gente no era de ninguna manera de élite, no eran conocidos por su educación académica, era lo más común y corriente entre lo común y corriente. No había nada de especial en los apóstoles, no eran gente que tenía alguna habilidad especial, algún poder especial. Eran gente común y corriente, eran pescadores, campesinos. Así eran también los discípulos en forma deliberada. Jesús pasó de alto a los aristocráticos, a los influyentes. Y en cambio, Jesús escogió a hombres mayormente de lo despreciable de la sociedad. Así ha sido siempre en el sistema de Dios. Él exalta al humilde y pone en su lugar a los soberbios. Menciono de paso el Salmo 8:2: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, dice el salmista. Y aún Jesús lo declaró. Porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos, dice Isaías 26:5-6. Dios le dijo a Israel: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, dice Sofonías 3:12. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto, dice Ezequiel 21:26. Hermanos, no es de sorprender entonces que Jesús desdeñara la creencia que tenían ciertas personas de creerse superiores. Los líderes religiosos de sus días, como la vasta mayoría de las celebridades religiosas aún hasta en el día de hoy, siguen creyéndose ellos superiores. Eran ciegos, guías de ciegos, dice Jesús acerca de los líderes religiosos hipócritas del tiempo de Jesucristo. La mayor parte de los miembros de la jerarquía religiosa judía en los días de Jesús eran tan ciegos espiritualmente que cuando el Mesías vino e hizo milagros delante de sus propios ojos, aún así no lo vieron como el Mesías.
Más bien lo vieron como un entrometido, como un intruso, lo consideraron su enemigo y desde el mismo comienzo, desde el primer momento que él predicó en público, buscaron la manera de darle muerte. Buscaban acabar con él. Al final fueron el jefe de los sacerdotes y el concilio gobernante de Israel los que guiaron a la muerte y pedir la sangre de Jesucristo. La jerarquía religiosa lo odiaba. Entonces no es de extrañarse que cuando llegó el momento para que Jesús eligiera y nombrara apóstoles, él no se fijara en la élite religiosa y en cambio escogiera hombres sencillos, hombres que eran desde todo punto de vista terrenal y vulgares. No era que los líderes religiosos que se creían justos no creyeran en los milagros de Jesús. En ninguna parte del Evangelio se dice que alguien haya negado la realidad de los milagros de Jesús. ¿Quién hubiera podido negarlos? Eran tantos, y la gran mayoría de ellos públicamente, que ni el más escéptico de los enemigos de Jesús se habría atrevido a negarlos. Por supuesto, algunos trataron en forma desesperada de atribuir los milagros a Jesús, se los atribuían al poder de Satanás. Ya que no podían negar que eran reales esos milagros, lo único que les quedaba era decir que ese poder provenía de Satanás, blasfemando así en contra del Espíritu Santo. Nadie, sin embargo, negó jamás que los milagros fueran reales. Todo el que quisiera podía ver que él tenía poder para echar fuera demonios y hacer los milagros que quisiese hacer. Y francamente nadie podía preguntarse si él tenía poder sobre el mundo sobrenatural o negarlo. Pero lo que irritaba a los líderes religiosos no eran los milagros. Ellos podrían haber vivido con el hecho de que Jesús había caminado sobre el mar, o que pudo alimentar milagrosamente a 5,000 personas. Lo que no podían tolerar era que los llamara pecadores. Jesús llamó a ellos, la élite religiosa, aquellos que se creían justos, aquellos que se creían superiores espiritualmente y santos. Jesús los llamó a ellos pecadores. Ellos jamás se reconocerían como pobres, como cautivos, como ciegos y como oprimidos. Eran santurrones, demasiados presumidos. Por eso es que cuando vino Jesús, así como Juan el Bautista había venido antes que él, predicando arrepentimiento y diciendo que todos ellos eran pecadores, eran miserables, diciendo que esos de la élite religiosa eran pobres, ciegos, bajo la esclavitud de su propia iniquidad, y que necesitaban perdón y ser limpios, no lo pudieron tolerar. ¿Cómo le llamó Juan el Bautista a ellos? Le llamó generación de víboras. Y por lo tanto fue finalmente por su mensaje, por el mensaje de Jesús, que ellos lo odiaron, lo insultaron y al final terminaron ejecutándolo. Eso fue que cuando llegó el tiempo para que nombrara a los apóstoles, por eso fue que cuando llegó el tiempo para que nombrara a los apóstoles, Jesús escogió a hombres humildes, hombres comunes y corrientes, hombres que no fueron renuentes para reconocer su propia pecaminosidad. Era algo que Jesús, la cualidad que había en esos hombres a los que Jesús llamó, había esta cualidad. ¿Qué cualidad había en ellos? Que reconocían su propia pecaminosidad. Y finalmente, ahora llegamos al apóstol Mateo. Con toda probabilidad, ninguno de los 12 fue más notorio como pecador que el mismo Mateo, que se llama a sí mismo el publicano. Se le llama por su nombre judío Leví, hijo de Alfeo, ahí en Marcos 2:14. Si podemos leerlo, por favor. Dice así: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. ¿Quién es este Leví? Mateo. Se le llama por su nombre judío, Leví, hijo de Alfeo. Lucas se refiere a él como Leví,
y como Mateo cuando enumera a los 12 en Lucas 6:15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Mateo, o sea, Lucas lo llama Mateo, que es el mismo Leví. Y así, entre otras listas, una lista más que se menciona en Hechos 1:13. Pero de paso lo estoy mencionando en las citas bíblicas. Ahora, atención aquí. Mateo, por supuesto, es el autor del evangelio que lleva su nombre. Por esa razón, podríamos esperar... Voy a alejar un poquito el micrófono. Por esa razón podríamos esperar contar con gran cantidad de detalles acerca de este hombre y su carácter. Pero la verdad es que sabemos muy poco de él. Lo único que sabemos con seguridad es que era un hombre humilde, era un hombre modesto, que se mantuvo casi completamente en el trasfondo a través de su largo relato de la vida y ministerio de Jesús. De hecho, Mateo casi no se menciona a él mismo. Ahí podemos notar su humildad, su sencillez al escribir el evangelio que lleva por nombre Mateo. Podríamos pensar que tal vez Mateo pudiera escribir mucho acerca de él, pero él no escribió casi nada de él. En todo su evangelio menciona su nombre solo 2 veces. Una es cuando recuerda su llamado, allá en Mateo 9, solo lo estoy mencionando de paso, y la otra cuando enumera a los 12 apóstoles. En las 2 ocasiones donde se menciona su nombre. Esto es interesante, pero también nos dice mucho acerca de su carácter. Su carácter humilde, su carácter sencillo. Él solamente buscaba darle la honra y la gloria a Jesucristo. Cuando Jesús lo llamó, Mateo era cobrador de impuestos, un publicano. Esto es lo último que esperaríamos de un hombre que llegaría a ser apóstol de Jesucristo, un apóstol de Jesucristo. Un importante líder de la iglesia y un predicador del evangelio. Después de todo, los cobradores de impuestos eran gente de las más despreciadas en Israel. Eran odiados y despreciados por toda la sociedad judía, siendo Mateo un judío. Recuerda su nombre judío, Leví. Él era judío. Se le consideraba menos que los herodianos, es decir, judíos leales a la dinastía de Herodes, que eran odiados por los judíos. Pero, sin embargo, los publicanos judíos eran considerados menos que ese tipo de personas que acabo de mencionar. Y más dignos de escarnio que los soldados romanos de la ocupación. Peores, eran peor que un soldado romano. Los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos del emperador romano para sacarle dinero a su propia nación, para sacarle dinero al propio pueblo de Israel y alimentar las arcas romanas, y también al mismo tiempo llenar sus propios bolsillos, traicionando de esta manera a su propia patria, a su propia fe, podemos decir así, a su propia religión. A menudo le sacaban el dinero a la gente usando malhechores. La mayoría de ellos eran despreciables, eran viles y aprovechados sin principios. El llamado de este hombre aparece en Mateo 9:9. Vamos a leerlo, por favor. Y dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Aquí Mateo se está describiendo él mismo, está narrando cuando se encuentra Jesús con él, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. En esta lectura vemos que viene de pronto y toma al lector completamente de sorpresa. Dice: pasando Jesús de allí, ahí de Capernaum, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Es la única referencia a Mateo que encontramos en todo su evangelio. En los siguientes versículos, Mateo sigue diciendo, por favor, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido
se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Según Lucas, este en realidad fue un enorme banquete que Mateo mismo ofreció en su propia casa en honor a Jesús. Parece que invitó a un gran número de sus colegas cobradores de impuestos, su sociedad de Mateo, y varias otras clases de rufianes, bandidos de la sociedad, para que estuvieran con Jesús. Vea por favor lo que dice. He aquí que muchos publicanos, ¿y qué más? Y pecadores, enfatiza eso Mateo, que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Donde dice pecadores, hermanos, ahí te puedes imaginar toda clase de bandidos, de maleantes, rufianes, que vinieron al banquete. ¿Por qué los invitó Mateo a ese tipo de personas? Porque eran sus amigos, porque era en el medio donde él se movía, donde él estaba, donde él andaba. Como vimos en los casos de Felipe y Andrés, ¿recuerdan? Que fue lo primero que hizo Andrés cuando encontró a Jesús. ¿Recuerda? Fue a buscar a su hermano, a Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Felipe cuando halló a Jesús? Fue a buscar a Natanael. Aquí encontramos que el primer impulso de Mateo después de seguir a Jesús fue el traer a sus amigos más cercanos para presentárselos al Salvador. Hermanos, aquí estamos notando un patrón. ¿Ya notó esto? Hay un patrón de conducta cuando alguien se encuentra real y verdaderamente con Jesucristo. Cuando hay un encuentro real, el anhelo tuyo es salvar a los que tú amas. Que ellos conozcan también al Salvador así como tú los conociste. Esta probablemente es la evidencia más clara de conversión. Después de conocer a Cristo, lo primero sea hablarles de Él a tus prójimos más cercanos y más amados por ti. Estaba tan emocionado por haber encontrado al Mesías que quería presentar a Jesús a todos los que él conocía. Para eso fue que organizó un gran banquete en honor de Jesús y los invitó a todos. Leemos ahí en Lucas, por favor, capítulo 5, versículos 29 al 32. Dice así: y le hizo gran banquete. Vea cómo dice ahí, ¿quién era el invitado de honor? ¿Quién era el festejado? Jesucristo. Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos. La corrupción, la crema innata de la corrupción estaba, hermanos, en esa fiesta. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Por favor, hasta el 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Preguntábamos, ¿por qué Mateo habrá invitado a cobradores de impuestos y otros pecadores maleantes igual que él? La respuesta es porque esa era la única clase de gente que Mateo conocía. Eran los únicos que estarían dispuestos a relacionarse con un hombre como Mateo. No conocía a nadie de la élite social lo suficientemente bien como para invitarlos a su casa. O si los invitaba, ¿creen que iban a aceptar la invitación? Por supuesto que no, la iban a rechazar. ¿Cómo vamos a ir allá? ¿Cómo reaccionaron los fariseos? ¿Cómo reaccionaron los que se creían santos o superiores espiritualmente? Empezaron a murmurar contra Jesús. Acuérdense que Mateo era cobrador de impuestos y los cobradores de impuestos estaban en el mismo nivel social que las prostitutas. Aparecen en la misma lista o en el mismo nivel. Mateo 21, 32. En palabras de Jesucristo. Dice así: porque vino a vosotros Juan
en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vea cómo ponen el mismo nivel a publicanos y a rameras. ¿Cómo es visto una mujer ramera, una prostituta? Hasta el día de hoy, una prostituta, una ramera, hermanos, es mal vista a los ojos, lo más bajo, a los ojos de la sociedad. No importa que no seas religioso. No importa que no pertenezcas a ninguna religión. ¿Cómo es vista una mujer prostituta? Lo más bajo. Pues un publicano así era visto también. Dice, creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Note, por favor, cómo Jesucristo, en su misericordia, les dio la oportunidad a los que estaban en la clase social más baja, los pecadores más viles, les abre las puertas al arrepentimiento, para que ellos puedan recibir el perdón de sus pecados. Para un judío como Mateo, ser cobrador de impuestos era aún peor. Su ocupación lo transformaba en un traidor a la nación, en un paria, es decir, la persona que tiene el nivel más bajo en la escala social. Es probable que incluso haya sido un proscrito, es decir, alguien desterrado por su propia nación, pero tenían que soportar a Mateo ahí en su propia nación, porque los que establecía a los publicanos era el Imperio Romano. ¿Sí se entiende la idea? Lo tenían que aguantar, pero si se acababa el Imperio Romano, ¿qué creen que iban a hacer con los publicanos los judíos? Apedrearlos, matarlos, exterminarlos, o si les va bien, echarlos de su nación, porque eran considerados como traidores. Y también, religiosamente hablando, los publicanos habían sido ellos excluidos, habían sido prohibido que ellos entraran a las sinagogas. Por lo tanto, los únicos amigos de Mateo, ¿quiénes eran? Lo peor de la sociedad. Todos aquellos que estaban en su mismo nivel moral y espiritual. Ladrones, maleantes, prostitutas y otros de esa misma calaña. Fueron los únicos a quienes invitó a su casa para conocer a Jesús. Y Jesús y los apóstoles, según el relato que hace el propio Mateo, ¿qué creen? Aceptaron la invitación. Asistieron de buen agrado, de buen gusto, y comieron con este tipo de personas. Por supuesto, los miembros de la jerarquía religiosa estaban indignados y escandalizados. Los religiosos, los puros, los santos. No perdieron tiempo de exponer su crítica a los discípulos, pero Jesús les contestó diciendo que son los enfermos los que precisamente necesitan a un médico. Él no había venido a los que se consideraban justos, sino Él había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Estas palabras de Jesucristo, que los enfermos necesitan al médico y no a los sanos, hermanos, son palabras irónicas. Porque realmente, ¿cuántos enfermos existen en el mundo? ¿Cuántos hombres tienen esa enfermedad del pecado, por así decirlo? Todos somos pecadores, todos estamos infectados por el pecado. Así que cuando Jesús les estaba diciendo a los fariseos, ustedes no necesitan del médico. Lo que le estaba diciendo Jesús, ustedes creen, piensan que son sanos. Pero como ustedes se imaginan que son sanos, no van a venir al Salvador, no van a venir al médico. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos y no lo sabemos? Y como no lo sabemos, nunca vamos al médico. Es lo que Jesús estaba diciendo. Pero aquellos que detectan su enfermedad, aquellos que se dan cuenta de su condición, que reconocen su condición de enfermedad, ¿qué es lo que vas a hacer inmediatamente cuando sientes un malestar o un dolor muy fuerte en el estómago o en el riñón, etcétera? ¿Qué es lo que haces tú? Entonces acudes al médico. Empiezas a darte cuenta que tú estás mal.
Y entonces vas al médico. Pero ¿quiénes acudían a Jesucristo? ¿Quiénes iban a Jesús? Aquellos que se daban cuenta de su condición espiritual. De tal manera que cuando las prostitutas venían a Jesús, cuando los publicanos venían a Jesús, cuando los ladrones venían a Jesús, ¿qué crees? ¿Por qué crees que iban a Él? Porque estaban reconociendo, estaban ellos considerando seriamente su condición espiritual. En otras palabras, hermanos, no había nada que Él pudiera hacer por la élite religiosa. No hay nada que se pueda hacer por un religioso. Porque un religioso, ¿cómo es? ¿Cómo piensa un religioso? Un religioso piensa que es bueno, piensa que es mejor que todos. Se siente puro, se siente santo. Y él no podía hacer nada por los religiosos mientras ellos insistieran en mantener su hipócrita apariencia de piedad. Esto es lo más lamentable, o ¿cómo podemos llamarle? Lo más dañino en los religiosos, hermanos, donde su religión, vamos a decir así, su fe, lo basan únicamente en su manifestación externa, en sus apariencias externas. Está bien que estás viniendo a la iglesia, qué bueno que vienes a la iglesia y te animo a que sigas asistiendo, pero no es solo eso lo que Jesucristo quiere. Y tú puedes llegar a pensar que por venir a la iglesia ya estás cumpliendo. Ah, claro, qué bueno que estás viniendo. Y te animo a que sigas asistiendo, pero Jesucristo no solamente quiere que tú asistas a la iglesia. ¿Me explico, hermanos? No solamente quiere que tú aquí inclines tu rostro y ores, porque eso puede ser una apariencia nada más. Y tú puedes creer que eso es una evidencia de que eres salvo, pero es solo una apariencia externa. No me conteste, por favor, pero ¿cuántos de los que están aquí llevan una vida devocional en sus casas? Una vida de oración en sus casas. ¿Cuántos leen su Biblia, meditan seriamente, apartan un tiempo en el día en sus casas? Tú puedes jactarte y decir, yo voy cada domingo a la iglesia, ¿y de qué te sirve? ¿Me explico, hermanos? Y vuelvo a repetirte, qué bueno que vienes y espero que sigas asistiendo. Te animo que sigas acudiendo a las reuniones, pero no es lo que Jesucristo, no es lo único que Jesucristo está pidiendo. Él pide tu corazón, la totalidad de tu ser. Él pide que seas sincero, que seas honesto, que no oculte tus pecados detrás de esa actitud hipócrita religiosa de la apariencia. Y no solamente vengas a la iglesia para que el pastor ponga palomita, para que anote tu nombre, sí asistió, con ella no te metas. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero no se puede hacer nada por un religioso. Hermanos, aunque usted no lo crea, pero es posible que pueda haber entre nosotros, en cada reunión, religiosos, que acude cada domingo a la iglesia, pero su actitud y su comportamiento en su casa, con su familia, con sus hijos, en su trabajo, sigue siendo la de un inconverso, la de un incrédulo, la de un impío. Regresando a Mateo, vemos que individuos como Mateo, escuche esto por favor, hombres como Mateo, ya estaban listos para confesar su pecado. Podrían, y eso, ¿cuál es la promesa para aquellos que confiesan su pecado? Serán perdonados y redimidos. Hermanos, admitamos que somos pecadores. La religiosidad es pecado. Si tú reconoces que eres un religioso, arrepiéntete. O sea, quiero que tú te examines. Es interesante notar que en los evangelios se mencionan específicamente a 3 cobradores de impuestos.
y cada uno de ellos encontró el perdón. Uno de ellos es Zaqueo. Aparece en Lucas 19, por favor. Lucas 19 dice así: Lucas 19, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. ¿Y cómo era él? Y rico. Versículo siguiente. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué era necesario? ¿Sabe por qué? Porque ya estaba escrito, ya estaba establecido en la agenda de Dios, que ese día Zaqueo se iba a salvar. Así como un día tú te salvaste, o te salvarás, ya está escrito en la agenda de Dios. Y Jesucristo le dice: es necesario, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Siguiente, por favor. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo es posible? Entonces Zaqueo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué estaba pasando con Zaqueo aquí, hermanos? Estaba mostrando su arrepentimiento. De alguna u otra manera, hermanos, date cuenta, y vamos a observar, y lo hemos visto, aquellos que están buscando a Jesús, ¿por qué razón es? Porque Dios los está llamando. Aquellos que están buscando a Jesús es porque Dios los está llamando. Siguiente, por favor. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿De su descendencia genética o hijo en la fe? Los de la fe son hijos de Abraham. Jesús le dijo, a ver, siguiente por favor, el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otro publicano que se menciona que se salvó, ¿se acuerdan? El publicano de la parábola, ahí en Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, religioso, uno que se creía bueno, santo. Hermanos, olvídate que tú eres bueno. Si tú crees que eres bueno, tú entonces eres el fariseo. Si tú dices: yo soy bueno, y el que está aquí, yo soy más bueno que el que está a mi lado, yo soy más bueno que mi hermano, soy más bueno que mi esposo, mi esposa, soy más bueno que todos los de aquí. Hermanos, estamos siendo entonces fariseos, religiosos. Es lo que Jesús quiere mostrarnos en esta parábola. Dice: y el otro era publicano. Siguiente, por favor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy malo, yo soy bueno, no soy ladrón, no soy como los hombres injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, ¿por qué estaba lejos el publicano? ¿Qué acabábamos de decir? ¿Qué hicieron los religiosos con los publicanos? Los expulsaron de las sinagogas. Así que un publicano, cuando quería acercarse a Dios y se arrepentía, tenía que orar de esa manera. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Hermanos, el sentimiento de culpa, aparte de que él tenía la sociedad, la comunidad en su contra, los rechazaban, pues
la convicción de pecado que había en él, no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Solamente esas fueron sus palabras. Siguiente. Os digo que éste descendió a su casa. ¿Cómo descendió? Justificado, como inocente, salvado, antes que el otro, el que se creía bueno. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Mateo, otro publicano, que se salva. Y además de eso dice Lucas 15:1, por favor, hermanos. O sea, esos tres publicanos es Zaqueo, el que vemos en esta parábola, y el mismo Mateo. Y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Lucas 7:29, por favor, hermano. Dice: después que Jesús elogiara el ministerio de Juan el Bautista, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Cómo? Bautizándose con el bautismo de Juan. Jesús amonestó a los líderes religiosos con estas palabras, ahí en Mateo 21:31, por favor, hermano. Dice así: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿A quién se los está diciendo? A los religiosos, a los fariseos. Hermanos, los que se creen religiosos, es imposible salvarlos. El que se cree bueno, es imposible salvarlos. El que se cree sano no va a ir al médico, no va a acudir al médico. Es lo que está diciendo aquí. Siguiente, por favor, hermano, 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo eso, no os arrepentís después para creerle. Hermanos, la parábola del publicano y el pecador bien pudo haber sido, estado basada en un incidente real. Nótese que el cobrador de impuestos se mantuvo lejos. Tenía que hacerlo. No se le habría permitido pasar del atrio de los gentiles en el templo. De hecho, los cobradores de impuestos tenían que mantenerse a distancia de cualquier grupo debido a lo odiado que eran ellos. El Talmud judío enseñaba que era justo mentir y engañar a un cobrador de impuestos, porque eso era lo que un extorsionador profesional como los publicanos se merecía. Obviamente los cobradores de impuestos obtenían una cierta cantidad que era legítima por trabajar para el gobierno romano. ¿Qué dice Mateo 22:21? Dad al César lo que es del César, es decir, paga tu impuesto a Roma. Podemos decir que ellos hacían un trabajo legítimo, en parte. Pero había un acuerdo implícito entre el emperador y ellos, entre los publicanos, según el cual podía aplicar cualquier otro cargo e impuesto adicional y se les permitía quedarse con un porcentaje de esto. Conociendo un poquito más acerca del contexto histórico, habían dos clases de cobradores de impuestos. Se les llamaba los gabai y los moques. Los gabai eran los recolectores de impuestos generales. Cobraban impuestos a la propiedad, impuestos a los ingresos e impuestos a cada persona. Esos impuestos eran fijos, de modo que no contaban con margen para cobrar extra. Los moques, sin embargo, cobraban impuestos sobre las importaciones y exportaciones, sobre los artículos para comercio interior y prácticamente sobre todas las cosas que se transportaban por los caminos. Escuche esto. Establecían peajes en caminos y puentes, cobraban por las bestias de cargas, cobraban por los ejes de los carros de transporte, aplicaba una tarifa a paquetes, cartas y a cualquier otra cosa que pudieran encontrar a la que se le pudiera exigir un impuesto. Con frecuencia las tarifas que aplicaban eran injustas, eran arbitrarias y sujetas
a su propio capricho. Realmente eran unos extorsionadores. Habían dos clases de moques de este tipo de publicanos: los moques grandes y los moques pequeños. Un moque grande permanecía detrás y contrataba a otras personas, los moques pequeños, para que trabajaran para él. Aparentemente Zaqueo era un moque grande. Zaqueo era un jefe de publicanos, lo leímos hace un momento, ¿se acuerda? Mateo, en cambio, parecía ser un moque pequeño, porque manejaba una oficina de impuestos donde tenía que tratar con la gente en forma personal, lo dice Mateo 9:9. Él era el que la gente veía y a quien los odiaba. Era lo peor de lo peor. Ningún judío que se respetara y que estuviera en su sano juicio habría escogido ser cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque era separado de su propio pueblo y también era separado de su propio Dios. Después de todo, siendo que se les prohibía entrar a la sinagoga y sacrificar y adorar en el templo, en realidad estaba en peor estado en lo que a la religión se refiere. Su condición espiritual, hermanos, de un publicano estaba de lo peor, aún peor que un gentil. Por lo tanto, tiene que haber sido algo sorprendente para Mateo cuando Jesús lo llama. Fue algo que sucedió inesperadamente. Según el propio relato de Mateo, Jesús lo vio sentado en el banco de los impuestos y simplemente le dijo: sígueme. Solo eso le dijo. Instantáneamente y sin ninguna vacilación, Mateo se levantó y le siguió. Abandonó la oficina de impuestos, salió detrás de su escritorio y se alejó para siempre de aquella odiada profesión. La decisión que tomó, hermanos, Mateo, escuche esto, fue irreversible tan pronto como la tomó. Mateo no volvió atrás, no se arrepintió. ¿Qué hice? Dejé el negocio de mi vida. No. Hermanos, sobraban pirañas amantes del dinero que codiciaban un puesto como el de Mateo. Había un número fijo de cobradores de impuestos. ¿Qué crees que sucedió cuando Mateo dejó esa oficina, esa mesa de impuestos? Había uno que estaba pidiendo, hermanos, su huesito, como dicen por allá, ¿no? Inmediatamente fue suplido. De modo que no hay duda que apenas abandonó aquel lugar, ya había otro sentado en su banco. En cuanto a Mateo, una vez que se fue del negocio, nunca más volvió atrás, ni nunca se arrepintió de la decisión que había tomado. Que había en un hombre como Mateo que lo hizo dejar todo aquello en un instante. ¿Qué había en ese hombre? ¿Qué sucedió con Mateo que lo dejó todo en un momento? Podríamos asumir que era un hombre materialista, por supuesto. O en algún momento tenía que haberlo sido, porque si no fuera así jamás habría buscado un trabajo como este, tan vergonzoso y deshonroso. ¿Por qué entonces dejó todo para seguir a Jesús sin saber lo que le deparaba el futuro? Ahora, ¿a qué se iba a dedicar Mateo? La mejor respuesta que podemos deducir es que a pesar de todo lo que el alma torturada de Mateo había experimentado debido a la profesión que había escogido, muy dentro de él era un judío que conocía y amaba el Antiguo Testamento, amaba la Biblia, amaba las Escrituras. Estaba espiritualmente hambriento. En algún punto de su vida, probablemente después de haber escogido aquella despreciable carrera, empezó a sufrir de un hambre espiritual que lo corroía y se transformó en un verdadero buscador. Por supuesto, Dios lo estaba buscando para atraerlo a él, y esa atracción, cuando se produjo, resultó irresistible. Hermanos, no fue ahí cuando Mateo por primera vez dijo: ay, me está llamando Jesús, voy a ir. Mateo ya traía esa lucha en su corazón.
Así sucede con todos aquellos que entregan su corazón, que entregan su vida a Jesús. Están luchando, se están resistiendo, hasta que viene el llamado y Jesús le dice, sígueme. Solo estaba esperando eso Mateo y lo siguió, se entregó completamente. Sabemos que Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento porque en su Evangelio, escuchen esto, incluye 99 citas del Antiguo Testamento. Eso es más que las citas que hacen juntos Marcos, Lucas y Juan combinados. Era obvio que Mateo estaba familiarizado con el Antiguo Testamento, porque cita de cada una de sus partes, de la ley, de los salmos y de los profetas. Sin duda que tenía un buen conocimiento de todas las escrituras que tenía a su disposición. Es probable que haya hecho sus estudios del Antiguo Testamento por su propia cuenta, debido a que no podía oír la palabra de Dios explicada en alguna sinagoga. Aparentemente, en un intento por llenar el vacío espiritual que había en su vida, había acudido a las Escrituras. Mateo creía en el Dios verdadero. Escucha esto, por favor. Y porque sabía lo que decía la revelación de Dios, estaba en condiciones de entender las promesas del Mesías. También tiene que haber sabido que Jesús, o haber sabido de Jesús, porque sentado en su banco de trabajo en una encrucijada, tiene que haber oído información en forma constante sobre este hacedor de milagros que estaba haciendo desaparecer las enfermedades de Palestina, echando fuera demonios de la gente y haciendo tantos portentos. De modo que cuando Jesús pasó por allí y lo llamó para que lo siguiera, él tenía suficiente fe para dejarlo todo y seguirlo. Su fe no solo queda establecida claramente en lo inmediato de su respuesta, sino también en el hecho de que después de seguir a Jesús, le ofreció un gran banquete en honor a su Salvador, en su propia casa. Y ese banquete resultó un banquete evangelístico, para que otros conocieran al Salvador. Esto es prácticamente todo lo que sabemos de Mateo. Él conocía el Antiguo Testamento, creía en Dios, esperaba el Mesías, dejó todo en forma instantánea cuando se encontró con Jesús y en medio del gozo de esa nueva relación buscó a los parias de su mundo, a lo más bajo de la sociedad, a sus amigos, y los llevó ante Jesús. Llegó a ser un hombre de quieta humildad que amaba a los marginados y no dio lugar a la hipocresía religiosa. Mateo fue un hombre de una gran fe y completamente rendido al señorío de Cristo. Hermanos, este es un vivo recordatorio que a menudo el Señor escoge a las personas más despreciables, las personas menos probables de este mundo, las redime, les da nuevos corazones y las usa en forma admirable. Si usted lee Mateo 9, vemos ahí el perdón que corre, es un hilo que corre por todo Mateo 9, después del relato sobre la conversión de Mateo. Por supuesto, como cobrador de impuestos, Mateo conocía su pecado. Escuche esto. Mateo estaba consciente de su pecado. Él estaba consciente de su avaricia. Él estaba consciente de su traición a su propio pueblo. Él sabía que era culpable de soborno. Él sabía que era culpable de extorsión, de opresión y abuso. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, Mateo sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de pecados. Hacía mucho tiempo que su corazón anhelaba recibir ese perdón. Por eso fue que se levantó sin vacilación y dedicó el resto de su vida a seguir a Cristo. ¿Cuántos anhelan recibir hoy ese perdón? ¿Cuánta gente hay allá afuera, hermanos, que anhelan y esperan recibir ese perdón de sus pecados? Aún aquí dentro, ¿cuánta gente puede haber aquí que anhela recibir el perdón? Mateo escribió su evangelio teniendo en mente una audiencia judía. Mateo, cuando escribe su evangelio, él está pensando en la cultura judía, en la religión judía, él está pensando en las costumbres judías, en la ley judía, en todo lo que es en referencia a la audiencia, al auditorio judío.
La tradición dice que ministró a los judíos tanto en Israel como en el extranjero durante muchos años antes de morir como mártir por su fe. No hay información fidedigna sobre cómo murió, pero las tradiciones más antiguas indican que Mateo fue quemado en la hoguera. Así que este hombre, que sin pensarlo dos veces abandonó una carrera lucrativa, abandonó un buen negocio hablando humanamente, se mantuvo dispuesto a darlo todo por Cristo hasta el fin de sus días y nunca volvió atrás. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? ¿Qué aplicaciones prácticas encontraste hoy para tu vida? Hermanos, quiero distinguir algunas que yo encontré. Son 5 puntos que vi. Mateo estaba dispuesto a confesar su pecado. Estaba dispuesto a reconocer sus pecados. Y eso le daba la promesa de ser perdonado. ¿Cuántos están listos hoy, dispuestos como Mateo a confesar y a reconocer sus pecados? Pregunto. No a encubrirlos, no a aparentar que estoy bien, sino a reconocer sus pecados. ¿Cuántos están dispuestos como Mateo? Debemos estar siempre dispuestos a esto, hermanos, a no ocultarlos, sino a confesarlos, a reconocerlos. 2. Mateo tomó una decisión que no volvía atrás. ¿Cuántos están muchas veces titubeantes y vacilantes en las decisiones que tomaron para servir a Cristo? Mateo tomó la decisión y permaneció firme en su decisión. No vaciló, sino que se mantuvo constante y firme hasta el final de su vida. Hermano o hermana, yo te invito a que no vaciles o titubees. Decídete con firmeza y no desistas. Número 3. Mateo dejó un buen y jugoso negocio que le remuneraba excelentemente su vida económica. Pero vio y descubrió algo mucho mejor que el dinero y su seguridad financiera le pudieran dar. Él encontró a Cristo. Hermanos, ¿a cuántos el dinero, a cuántos de los que están aquí el negocio, de los que me escuchan, a cuántos el dinero, el negocio, el trabajo, los afanes de esta vida se han vuelto un impedimento para seguir a Cristo y servirle? No puedo dejar mi negocio porque esto resulta un beneficio para mí, pastor, hermano. ¿Acaso Mateo no nos está demostrando este ejemplo? ¿Qué fue lo que hizo Mateo, hermano? ¿No dejó un buen negocio? Y no somos capaces nosotros de dejar unas horas extras. Miremos el ejemplo de Mateo, donde él dejó toda esa seguridad humana y abrazó algo mucho mejor. Hay muchos textos que pueden comprobar todo esto. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:9, hermano, por favor. 1 Timoteo 6:9. Aquí está el mensaje en lo que estamos hablando ahorita. Todo lo que hice anteriormente fue una narrativa de Mateo. Aquí está el mensaje. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos pasajes como Marcos 4:19, por favor, hermano. Hermanos, vivimos en un mundo materialista, en un mundo que vive afanado.
Muchos cristianos están cayendo en esto. Pero los afanes de este siglo y el engaño de ¿qué? De las riquezas y las codicias de otras cosas entran. ¿Y qué sucede cuando hay ese enfoque? Ahogan la palabra, todo lo que escuchas, todo lo que estás oyendo, lo que estás entendiendo tal vez, y tu codicia, tu materialismo, los afanes, se ahogan la palabra y entonces ya no hay fruto. Y Filipenses 3:7, hermano, por favor. Pero cuántas cosas, dice el apóstol Pablo, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Ese ejemplo lo vemos en Mateo, hermanos. Siguiente, por favor. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mateo se encontró, hermanos, con un verdadero tesoro, y todo, a la luz de ese tesoro, todo se vuelve basura. Basura. Qué lamentable es que muchas veces preferimos otras cosas a Cristo. Punto número 4. Mateo aparentemente siempre fue un hombre conocedor de la palabra de Dios. Atención. Siempre tenía un hambre espiritual, era un buscador. Por eso cuando Jesús lo llamó, inmediatamente respondió. Él identificó su necesidad espiritual, su condición espiritual. Por esa razón respondió inmediatamente al llamado de Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces te ha llamado Cristo? Tal vez ni te has dado cuenta. ¿Cómo respondes al llamado de Cristo? Hoy Él está llamándote. Hoy Él está diciendo, sígueme. ¿Responderás como Mateo o te quedarás sentado pensándolo? ¿Qué fue lo que sucedió con Mateo? Que inmediatamente él siguió a Cristo. Y 5, para finalizar, ¿cuántos están dispuestos a reconocer sus pecados, sus faltas, así como Mateo estuvo dispuesto a confesarlo y no a ocultarlos? Es decir, hermanos, lo que quiero decir es esto: ¿cuántos reconocen que tienen la necesidad espiritual, tienen una necesidad espiritual? ¿Cuántos reconocen que tienen la necesidad del perdón de sus pecados? Hoy Él te puede perdonar completamente. Solo necesitas reconocerlo, confesarlo y apartarte de ellos. Reconocer tu condición espiritual, eso te va a hacer que tú busques al Salvador. Hermanos, les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a hacer la oración para finalizar. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, oramos a ti, Señor. Te ruego, bendito Padre, que nos ayudes a mirar nuestra condición. Que no ocultemos, Señor, nuestra pecaminosidad. Por favor, Padre, abre nuestros ojos. Que reconozcamos, Señor, nuestra necesidad espiritual que tenemos, nuestra condición. Por favor, bendito Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos. Abre los ojos de los oyentes, Señor, para que cuando hagas el llamado, nosotros podamos responder y darnos cuenta de esa necesidad que tenemos, del perdón de nuestros pecados. Te ruego, bendito Padre, que la enseñanza, la predicación, la exposición de hoy pueda ser para mis hermanos, Señor, de edificación, y puedan ellos tomar el ejemplo de Mateo. Por favor, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza, Señor, tu palabra, tu verdad, se guarde en nuestro corazón y en nuestras conciencias, y estemos siempre dispuestos, Señor, a seguirte, a reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra condición espiritual. Señor Jesús, te necesitamos. Te necesitamos. Gracias por esta noche, Señor. También oramos por nuestros hermanos
que colaboran, que contribuyen, que ofrendan, que diezman. Te ruego que tú los bendigas, por favor, Señor. Ninguno está obligado a dar, sino que todos los que contribuyen, que sean con un corazón voluntario, Señor. Por favor, Padre, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Asimismo nos despedimos de ese lugar, pero tu presencia nos acompaña. Gracias por esta noche. Toda la gloria y la honra sea para ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos, nos despedimos de los hermanos.